¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores. Un Aciertos y Errores que es bastante interesante con todo lo que vamos a tratar en el día de hoy, ¿no? Vamos a hablar de la temática de la salud con la doctora Amelia Franchi y hay un tema puntual. ¿Se ha terminado o ya está fuera de lugar la segunda ola de la pandemia? Porque uno ve algunos datos que manifiestan que los contagios han disminuido. Algunos atribuyen esto a la poca cantidad de testeo que se están haciendo o a la menor cantidad de testeo que se vienen haciendo, pero se contradice con la cantidad de muertos que ha habido en el transcurso de esta semana, en donde se ha llegado a un récord nuevo en la Argentina, ¿no es cierto? Muchos muertos. Y entonces, de eso le vamos a preguntar a Amelia en un ratito, que va a venir acompañada vía Zoom por Lorena Rey, que es una psicóloga y que trata puntualmente el tema de la maternidad, digamos, de las embarazadas. Hay un dato con respecto a esto que tiene que ver con la pandemia, ¿no? No han disminuido los embarazos, ¿no es cierto? Y no solo le vamos a preguntar de esto, sino también si es el embarazo el momento de plenitud de las mujeres, ¿no? La psicóloga nos va a responder esto, que parece que no es tan así. Otra de las temáticas tiene que ver con el transporte, ¿no es cierto? El transporte es algo que preocupa y mucho, y más por estos días en donde los primeros fríos aparecen y cómo se va a llevar adelante los distintos protocolos. Nos va a acompañar en un ratito nomás Roberto Rocha, que es el encargado, titular, gerente, director de la línea Sarmiento, una línea emblemática que transporta una cantidad enorme de pasajeros de manera diaria, digamos. El protocolo, uno de los datos del protocolo dice que tiene que haber a lo sumo 10 personas paradas en los transportes públicos. ¿Se cumple esto? En un ratito Roberto Rocher nos va a hablar de la temática, al menos en el ferrocarril Sarmiento. También nos va a acompañar Miguel Zaredi, que es el hombre oriundo de La Matanza. Actualmente representa al Partido Federal, buscan en un año electoral ser una tercera opción ante la polarización que se presenta a priori entre el oficialismo y la oposición a nivel nacional. Digo, Cambiemos por un lado y el Frente de Todos por el otro. Miguel Zaredi representa al Partido Federal, representado también por el propio Julio Bárbaro, crítico, insisto, del gobierno nacional y provincial, buscando un espacio y quizás creo que también hay mucha gente interesada en alternativas que no tengan tanto que ver con estos que polarizan un año electoral y que polarizan toda la política en sí mismo, ¿no? Vamos a comenzar el programa del día de hoy con algo relacionado a la pandemia. No me quiero olvidar tampoco, y lo vamos a hablar al final del programa, de la situación que está viviendo nuestro país hermano de Colombia, ¿no? Hay una reforma tributaria en un momento quizás no adecuado, posibilitó o al menos hizo que la población saliese a las calles, se manifestara en contra de esto, y el gobierno no tuvo mejor idea que salir a reprimir. De eso vamos a tener la versión por una persona directamente de Colombia, con imágenes que ustedes ven ahí, que son bastante crudas, ¿no es cierto? Bastante feas, digamos, y quizás desacostumbrado uno por estos tiempos. Y encima de todo, con una pandemia que nos está azotando no solo a la Argentina, sino a todo el mundo. Y como les decía, vamos a aprovechar el programa para empezarlo con la presencia del ministro de Trabajo. Estoy hablando de Claudio Moroni, que estuvo junto a la titular de la firma Mercedes Marcó del POM, anunciando algunas cuestiones que están relacionadas a la pandemia, que están relacionadas con la economía, que están relacionadas con los sectores críticos, que no la están pasando para nada bien y que, bueno, son anuncios. Obviamente, no me quiero olvidar tampoco de que las paritarias que empezaron con un piso de un 25%, hoy ya rondan el 40 y pico por ciento en algunos casos, y eso tampoco alcanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema de los salarios, el tema de los sueldos, el tema de que todavía no se conoce el anuncio del nuevo índice inflacionario de este mes, están en ascenso. Los pronósticos que tenía el gobierno cuando comenzó el año han quedado atrás. Por eso
es inevitable y me parece que hay que tomar cartas en el asunto en función de toda esta temática que va en paralelo de la pandemia, que también tiene que ver con preservar la salud de la gente. Lo concreto es que vamos a comenzar el programa con esto, con la palabra de Moroni, el ministro de Trabajo, y Mercedes Marco del Pom, en cuanto a algunas situaciones que están generando desde sus órganos para, si se quiere, beneficiar a mucha gente que está pasándola bastante mal. Lo que hicimos este mes, en función de nuevas restricciones que se habían aplicado, fue ampliar el programa Repro, como ya les anuncié en su momento, ampliamos los montos, ampliamos a titulares de empresas que no tuvieran empleados, como monotributistas o autónomos sin empleados, también los vamos a considerar como un empleado. Eso terminó ya en la inscripción, tenemos aproximadamente 23.000 empresas inscriptas por unos 670.000 trabajadores. Eso está en proceso de análisis. Ustedes saben que hay un montón de parámetros que se le aplican, que esperamos tenerlo terminado en los próximos días. Lo que hemos decidido además es, como vemos que los sectores críticos, como vemos que la recuperación es heterogénea, tenemos la industria manufacturera, construcción en niveles prepandemia de empleo, en muy buen nivel de actividad, pero tenemos otros sectores que la pandemia sigue afectando, que son estos sectores que llamamos críticos. Lo que hemos decidido en esta reunión es que a esos sectores, a todos los sectores que accedan, a todos los empleadores que accedan al programa Repro, van a tener exhibición de las contribuciones patronales hasta el 31 de diciembre, la medida que vayan accediendo al programa Repro. Ese es un decreto que vamos a empezar a tramitar hoy y que saldrá en los próximos días. Entendemos que es un nuevo modo de apoyo y mantenemos la política esa. En la medida que la actividad requiera asistencia para poder mantener las unidades productivas en marcha, para mantener los empleos vigentes, la vamos a tener. Básicamente son gastronómicos, hotelería, turismo, que son los sectores, algunas empresas de transportes vinculadas especialmente al turismo, son los sectores que todos conocemos que la pandemia les impide funcionar adecuadamente. Nosotros seguimos teniendo un sistema de asistencia, ustedes piensen que están los planes Progresar, están los planes Potenciar, o sea, los mecanismos de asistencia del Estado a ese sector no han bajado nunca, además de las asistencias directas a través de comida, comedores, etcétera, la tarjeta alimentar, todos esos sistemas se siguen manteniendo. También querría a complementar con lo que planteaba el ministro Moroni, que nosotros discutimos también en esta reunión, que por parte de la AFIP hay ciertos planes de pagos, de deuda impositiva, de deuda previsional, que para aquellos sectores considerados críticos, estas mismas actividades consideradas críticas, nosotros vamos a flexibilizar algunas de las condiciones. Esto es un poco, surge como respuesta a pedidos específicos de las distintas cámaras que representan estas actividades. Por el otro lado, también anticipar que a fin de mayo estaba venciendo la suspensión de las ejecuciones fiscales que definió la AFIP para aquellas actividades críticas que nosotros las estamos prorrogando. Esto me parece que también es importante porque son sectores que están atravesando en este momento con las nuevas restricciones mayores complicaciones a las que venían transitando. Y también se discutió con el ministro de Desarrollo Productivo todos los programas de financiamiento que están generando, ampliando, muchos ya vigentes, pero otros nuevos con el Banco Nación, también orientados a crédito blando, crédito subsidiado para estas actividades críticas. Me acompaña en este bloque Roberto Rocha, que es el gerente de la línea Sarmiento, de la línea de ferrocarriles General Sarmiento, y la idea obviamente tiene que ver con una temática en medio de esta pandemia que es el transporte, algo que nos sigue preocupando y quizás también por estos días se ha incrementado esta situación de preocupación, ni más ni menos, porque aparecieron los primeros fríos y en los primeros fríos hay que ver si esos protocolos que, vamos a decirlo también, no se venían cumpliendo o al menos cuesta mucho cumplir si en este invierno que en los primeros días se mostró bastante cruel y todo indica que para más adelante va a ser un poquito más complicado, se va a poder sostener. ¿O cómo están laburando? Más que nada en esta línea Sarmiento que uno la tiene como muy familiar. Antes que nada, Roberto, gracias por tu presencia acá. No, hace mucho tiempo que no nos veíamos. No. Después vamos a hablar también de la situación personal que has vivido. Fruto de esta pandemia también. Obvio. Contame un poco, ¿cómo está el...? No, la verdad que, como bien decías vos, la situación epidemiológica, como todos sabemos, creció y creció de golpe,
justo hacia el final, digamos, del mes anterior, donde tuvimos un pico muy elevado que inclusive afectó a un montón de nuestros trabajadores, porque los trabajadores ferroviarios no dejan de ser parte de la sociedad. A pesar de que tenemos protocolos bastante estrictos dentro de la cuestión laboral, el problema no se genera tanto en el trabajo en sí, sino entre el contacto social, cuando van a su casa y demás. La verdad que nos cuesta bastante sacar la cantidad de trenes que sacamos todos los días porque es una cadena, digamos, ¿no? Esto es, caen 2, recuperamos 4 y así Claro. vamos todos los días calculando, trabajando en el día a día en la cantidad de personas que tenemos para la cantidad de trenes que podemos mover. Claro, o sea, graficás varios problemas, digamos, porque en definitiva ya por ahí uno no podía aumentar la frecuencia por una cuestión de capacidad de máquinas, de ferrocarril, de Exactamente. vagones y demás. Ahora se le suma lo que tiene que ver con el factor humano, en Yo definitiva. estoy ¿no? trabajando aproximadamente con el 50% del personal estable. Ajá. El Ya, 50, ya con el es 50 mucho. del personal estable. ¿Y la totalidad del personal te alcanzaba o te alcanza para Con trabajar? la totalidad del personal nosotros estábamos muy bien. Yo nada más pude 2 meses trabajar con todo el personal, después me agarró la pandemia. La verdad que sí, teníamos un servicio de mucha mejor calidad. Ahora lo que estamos haciendo es sacando la mayor cantidad de servicios posible en la hora pico generalmente, y en las horas no pico reducimos la cantidad de trenes para poder darle franco, no recargar tanto a la gente. La verdad que aprovecho el espacio para agradecerle a los trabajadores ferroviarios, que son los que día a día ponen el cuerpo, y la verdad que estamos muy contentos con su trabajo y se lo agradecemos. Ha habido muchas, si se quiere, denuncias en cuanto al ferrocarril Sarmiento porque supuestamente no se respetaba la cantidad de pasajeros por vagones, que por ahí no había controles en función de aquellos que abordaban los trenes, digamos. ¿Cómo fueron ustedes transitando toda esta situación que obviamente no debe ser nada sencillo, ¿no? La verdad que no, todos los días es un nuevo desafío. Era imposible, el extinto ministro Meoni lo planteaba claramente. Si no había una política nacional en su momento de ponerse de acuerdo distintos gremios para escalonar los ingresos y los egresos, es imposible que en la hora pico vos puedas mantener el distanciamiento social. Y te explico por qué, y la cuenta vos me vas a entender, es muy sencilla. A ver. Moreno, 700.000 habitantes. Merlo, 600.000 habitantes. Ituzaingó, 200.000 habitantes. Morón, 400.000 habitantes. El pedacito de La Matanza que engloba Ramos Mejía, 200.000 habitantes. 3 de febrero, en todo ese pedazo, 200.000 habitantes. Si vos sacás la cuenta de todo eso, de la gente que usa el tren en el término de 2 horas, es imposible. Claro. No hay manera. Entonces lo que hay que hacer es escalonar, que los comercios, la gente de comercio entre 1 hora, que la bancaria entre otra hora, digamos, y que la gente que no tiene nada que hacer, en realidad, o que va a pasear, o que va de compra, lo haga en otro horario. Sí, a ver, y en el medio de todo esto también hay que decir, yo se lo planteaba el otro día al titular de la Comisión Nacional de Transporte, que uno conoce los pasajeros o conoce la zona, y también es cierto que hay mucha gente que es cuenta propista, digamos, ¿no? Y no tiene quizás los permisos o la habilitación para poder viajar, pero como uno también se pone del otro lado para decirle, mira, no subas porque no podés, digamos. En realidad, ¿Cómo se hace con eso? No, en realidad nosotros, lamentablemente, el que no posee la certificación de esencial no podría estar utilizando transporte público, y el control que nosotros ejercemos en las estaciones va en ese sentido. Ahora, hay toda una dinámica atrás que tiene que ver con los colectivos y demás, que en realidad fuera de lo que es el horario pico, hay mucha gente que viaja sin su permiso, pero hoy vos tenés declaradas 70 actividades esenciales, con lo cual quedan muy pocas afuera. Lo que habría que hacer es revisar eso, fijarse, y la verdad que a veces el tema es el movimiento entre municipios. Aquel que viaja de Moreno a Morón, Claro. aquel que baja de Morón a Liniers,
Entonces, a veces se hace difícil el control, pero bueno, lo llevamos a cabo de la mejor manera posible y los resultados están a la vista. Ha bajado la cantidad de personas que se transportan, sobre todo en horario pico, ha bajado. Eso hace que tengamos justamente con este dispositivo de mantener todas las ventanillas abiertas, que haya una aireación, hace que la posibilidad de contagiarse sea menor. ¿Cómo encontraste vos, al menos esa línea, cuando asumiste, digamos? ¿Estaba en condiciones? Porque una cosa es discutir esto en un marco en donde vos encontrás una empresa en condiciones y todo lo demás, y otra cosa es discutirlo si vos empezaste con una empresa que tenías que poner en funcionamiento, o al menos tendrías que hacerla trabajar mejor, ¿no? La verdad que en la gestión anterior, y no es por calificarla, sino es una descripción, no es una calificación. Habrían apostado mucho por el tema del soterramiento y olvidaron por completo todo lo que era la cuestión ferroviaria. En los 4 años del gobierno anterior, no es que no se compró un tren, no se compró un repuesto. Nada. Con lo cual, cuando yo llegué, lo que se denomina en cualquier empresa un crecimiento vegetativo, digamos, de aquellas personas que se van jubilando y vos tendrías que tomar, yo arranqué menos 400 personas, digamos, porque ellos con retiro voluntario, gente que se jubiló y demás, no incorporaron gente, y cuando nos agarró la pandemia nos agarró con 400 personas menos. La verdad, bueno, quizás por eso no compraban repuestos, digamos, también. Digamos, quizás porque eso también, digo, no, es medio irónico la cuestión, ¿no? Pero digo, porque otra de las cuestiones que uno por ahí pensaría para mejorar el servicio tiene que ver con aumentar la frecuencia, pero en este contexto es imposible por lo que vos me manifestás. No, lo que debería haberse hecho es lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora, que es, para aumentar la frecuencia tenés que colocar más trenes. Claro. Ya se mandaron a comprar más trenes, pero aparte de eso tenés que poder generar la conectividad norte-sur en los municipios para que la barrera en algún momento pueda abrir y la gente pueda pasar. Con lo cual, nosotros estamos haciendo un ambicioso plan de infraestructura que prontamente ya se va a poner en funcionamiento y se les cuento, en San Antonio de Padua ya están las bases para hacer un puente que va sobre las vías, que va a unir lo que es Segunda Rivadavia con Rivadavia, de norte a sur. En Ituzaingó se van a colocar 2 puentes, más la estación que ya se está haciendo nueva. En Aedo también va a ir un puente y después, bueno, falta determinar la relocalización de otros 6 puentes más. Estás haciendo un anuncio bastante interesante para toda la franja del oeste, digamos, que es más que necesario. General Paz hasta Moreno son 13 puentes en total, en distintos rangos de tiempo y ubicación. Y vos planteabas algo que tiene que ver con el soterramiento de la línea. ¿Y eso ya quedó de lado o va a seguir? Digamos, porque yo tengo esas... O sea, el soterramiento me acuerdo desde hace mucho tiempo. Sí. Digo, no es que... No es que empezó con el gobierno anterior, sino que, bueno... A ver, yo lo que digo es, en los gobiernos las obras de infraestructura tienen que ser una política de Estado. No es que pasa de un gobierno a otro y se terminó. Hoy lo que nosotros tenemos es un túnel de cemento, ¿sí? Un túnel de cemento a 20 metros de profundidad que va desde Aedo a Villaluro. No tiene un solo centímetro de riel, de vía. Claro, es un túnel nada más. Claro, por eso que no está en el ámbito ferroviario. Eso está en la órbita del Ministerio de Obras Públicas. Y la idea es, a ver... ¿Es continuarlo, digamos, por esta gestión o no, digamos? Yo eso no lo sé. No lo sabés, digamos, pero por ahí no lo sé, lo sabés un poquito más que nosotros, por eso te lo pregunto. No lo sé, pero hemos aportado distintas ideas como para ver cuál es la finalidad que se le puede dar a eso. O sea, está ahí, digamos, está en un stand-by, digamos, momentáneamente. Exacto. El tema del soterramiento. Sí. Bueno, la verdad que eso también, y me parece que sí es real esto que vos planteás, que tendría que ser una política de Estado, digamos, todo, ¿no? O sea, ¿no? Porque si no, estamos en presencia de que un gobierno viene, hace una cosa, otro gobierno viene, hace otra, digamos, y todo queda en la nada, digamos, ¿no? Porque uno lo está viendo, no solo con el soterramiento, algo que hablábamos afuera también de cámara con
con respecto inclusive al aeropuerto de Palomar, que también nos afecta y todo lo demás, ¿no? Estamos en esta zona. Situaciones que, bueno, que pareciera que no sé por qué se dan, pero se dan. Son distintas situaciones que en la Argentina vienen de arrastre hace muchos años. Yo creo que la dirigencia que se va a hacer cargo, supongo yo que en los próximos años tendrá que evaluar y ver, digamos, de ponerse de acuerdo, armar un plan bianual, trianual, llamarlo como quieras, plan quinquenal, como sea, ponerse de acuerdo en 20, 30, 50 obras y gobierne quien gobiernes, empezarla y terminarla. Roberto, se vio, al menos en principios, uno ha tenido la posibilidad tanto de hablar con vos, con Marinucci en su momento, hasta con el propio ministro fallecido Meoni, que hay como una interesante, a pesar de esta pandemia, interesante propuesta a futuro de reactivar todo lo que tiene que ver con los ferrocarriles, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Eso también debiera ser una política de Estado. Mirá, nosotros estamos trabajando particularmente por orden de Martín Marinucci y lo que es la línea Sarmiento, de reactivar distintos ramales que hace 30 años que no corre un tren, por ejemplo. Estamos haciendo cuestiones técnicas de evaluación, algunas están más en principio, otras están más avanzadas. No te quiero decir las cosas porque si no la gente después empieza con una dinámica, pero la verdad que tanto nosotros en el Sarmiento como en el Roca, que sé que también están trabajando, en el Mitre lo mismo, en el Belgrano Sur, que es una línea que atraviesa toda la Matanza, ¿sí? El tren es muy probable que antes de fin de año llegue a Marcos Paz y Navarro, que también hace como 30 años que no llegaba, y es una linda acción, es una muy linda acción. Bueno, bajo las órdenes de Martín Marinucci estamos trabajando para tratar de volver a expandir la red ferroviaria. Sí, ahí lo veíamos en unas imágenes que nos mandó el ministerio, la parte de donde él opera, que estuvo en Cerodino, una localidad de Santa Fe, digamos. La verdad es una historia muy linda, porque es todo el pueblo que se puso a trabajar para que vuelva a parar el tren. Esa es la línea Mitre, ¿no? Ese es el tren Mitre, para que vuelva a parar el tren, tal como había ocurrido en la localidad de Leones en el mes de marzo. 30 años sin que pare el tren ahí. Sí, uno se acuerda, digamos, porque me acuerdo, yo de chico viajaba en el famoso Estrella del Norte, que Fito Páez lo hace famoso, lo menciona en una de sus canciones. Sí. Bueno, te agradezco mucho. Espero que esto, digamos, o sea, con esta situación de pandemia, que el transporte es fundamental, digamos, ¿no? O sea, es más que necesario, la gente necesita ir a laburar. ¿Solucionó algo esto de restringir el horario? Sí, la verdad que hace que en ese horario viaje muchísima menos gente, solamente aquellos que tienen que volver de su trabajo y demás. La verdad que nosotros en la línea Sarmiento hacemos el control ahí en 11 y estos días se ha notado una merma considerable. Roberto, te agradezco mucho tu presencia aquí y no quiero dejar que se vaya Roberto sin antes decir que él, además de a poco tiempo de ejercer su nueva función dentro de lo que es la dirección de este ferrocarril Sarmiento, contrajo el virus, digamos, ¿no? Y no lo contrajo de una manera, qué sé yo, tranquila, no. La pasaste bastante mal, ¿no? La verdad, sí, estuve con una complicación cardíaca bastante importante, estuve 11 días en terapia, y la verdad que para todos aquellos que se lo toman con liviandad, esto del tema del contagio, las fiestas clandestinas y demás, yo le llamaría a la reflexión y le diría que 66.000, 67.000 muertos que ya tenemos en la Argentina no es juguete, y la verdad que la gente que se infecta con el virus la pasa a veces bastante mal. Y todos los que sufrimos y pasamos por la enfermedad y vemos esas imágenes a veces indolentes de gente haciendo fiestas, tomando champán, sin barbijo, sin nada, la verdad que te causa dolor, porque
es muy probable que alguno de todos esos que esté ahí termine ocupando una cama de terapia intensiva y pasándola mal. Te agradezco mucho. No, gracias a vos. Roberto Rocha, director encargado de la línea Sarmiento, así que cuando usted viaje bien, acuérdese de él, no solamente cuando viaje mal, digamos, porque la verdad que lo vamos a convocar también más adelante para ver cómo esta situación que él mismo plantea de mejoras en cuanto a todo lo que tiene que ver con la trama del Sarmiento, porque yo sé que hay mucha gente de ese lugar y de esa zona que nos ve con frecuencia, para que nos siga informando. Hoy nos dijo varias cuestiones que tienen que ver con esa línea, ¿no? Varios cruces que ya no van a ser tales, van a ser puentes o túneles o lo que sea, y esto facilita y motoriza mucho más la posibilidad de que uno llegue más pronto a sus hogares gracias al tren. Roberto, gracias. No, no se vuelta. Tras la pausa vamos con un Zoom, nos va a acompañar un hombre con una tercera posición, creo, ¿no? Saredi, después de la pausa. Comenzó la campaña de vacunación contra el COVID-19. Si sos personal de salud, mayor de 60 años, personal de seguridad, docente o auxiliar, o si tenés entre 18 y 59 años y presentás factores de riesgo, anotate en vacunatepba.gba.gov.ar. Vacunate, te cuidas vos y nos cuidas a todas y todos. San Martín, Estado presente. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. No quería dejar de manifestar que en ese ministerio del cual depende el propio Roberto Rocha, asumió en la semana que acaba de culminar Alexis Herrera, un hombre que estaba encargado ya de los ferrocarriles, asumió el cargo de ministro de Transporte debido al fallecimiento del propio Mario Meoni, que recién hablábamos con Rocha, ¿no? Y decíamos antes de ir a la pausa que tenemos en esta oportunidad la posibilidad de hablar con Miguel Saredi, el hombre del Partido Federal, oriundo de La Matanza, un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo en ese lugar, pero también es un hombre con muchas aspiraciones políticas desde hace tiempo, ¿no? Y no hay que dejar de lado que estamos en el año 2021, año de elecciones, y hay una posibilidad de una tercera opción, como se dice en el ámbito electoral, ¿no? Porque uno ve que la elección está muy polarizada en cuanto a lo que es el oficialismo, que representa el Frente para la Victoria y el Frente de Todos, y también Cambiemos, que es la fuerza opositora que hoy tiene una especie, al menos en esta semana, una especie de silencio debido un silencio de alegría, calculo yo, que tiene que ver con este fallo de la Corte que posibilitó o que al menos ratificó lo que el propio Rodríguez Larreta venía diciendo de las clases presenciales, al menos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Miguel Saredi está del otro lado. La idea es que nos cuente, antes que nada, gracias Saredi por su presencia acá en Aciertos y Errores, y que nos cuente un poco en qué consiste la postura del Partido Federal en este año que, como bien manifestaba, es electoral, pero también usted con un hombre de aspiraciones en la política desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, estamos en un momento muy especial, en un momento dramático para nuestros vecinos de La Matanza, del conurbano, de la provincia de Buenos Aires, a raíz de la pandemia y la situación tan especial que pasamos todos. Y obviamente cambió claramente el panorama político hace un año y medio, porque a partir de la cuarentena y a partir de lo que significan miles de muertos también en nuestros distritos, como en el caso de La Matanza, bueno, ha llevado un cambio
por lo menos en el caso mío, en cuanto a las formas de tratar de colaborar y estar al lado de los que están al lado en materia de salud, de las comisiones de salud del municipio, de la provincia, de la nación, más allá de mis diferencias políticas y partidarias, tratar de ayudar y poner el hombro en una situación absolutamente dramática. A partir de allí, bueno, obviamente este año hay elecciones, preparándonos desde el Partido Federal para tratar de defender a nuestra provincia de Buenos Aires. El nuestro es un mensaje que intenta remarcar básicamente la necesidad que tiene nuestra provincia de Buenos Aires, bueno, de mantener una autonomía y un conocimiento y una fortaleza en materia de recursos que no tiene, y en ese caso, bueno, se ven perjudicados notoriamente municipios como el de La Matanza con la cantidad de población que tiene. Esto lo hemos visto este año a raíz de la pandemia y a raíz de la emergencia, pero básicamente nuestro discurso y nuestro mensaje en general es intentar reforzar el federalismo, que significa no seguir tan atados al Estado Nacional que concentra los recursos económicos y en el caso de la provincia de Buenos Aires, casi una manipulación política. Ustedes saben bien que los últimos gobernadores en general son gente que viene del Estado Nacional, que provienen del señalamiento como candidatos a gobernadores del Estado Nacional. Y bueno, es algo que los bonaerenses y la gente de nuestra provincia debe en algún momento de cambiar, porque si no cambia nuestra provincia va a ser difícil el cambio en la Argentina. Cuando vos manifestás autonomía de la provincia de Buenos Aires, puntualmente, ¿a qué te referís, digamos, no? En principio, esa autonomía que salió en el fallo de la Corte hace pocas horas y pocos días con respecto al gobierno de la ciudad, es la misma autonomía que el Estado Nacional debe reservar y preservar en el caso de las provincias. Ese fallo de la Corte es un fallo que indica claramente y toma a la ciudad de Buenos Aires como una provincia más, a raíz de su autonomía conseguida hace algunos años, y esa autonomía que hoy se pone tan en discusión por parte de algunos dirigentes políticos, bueno, es justamente uno de los basamentos de la creación de nuestra República, que fue una gran confederación que en su momento, después de Juan Manuel de Rosas, se logró unir y dictó una constitución basando claramente un sistema federal de gobierno. Esto fue el último fallo de la Corte. Hay que alejarlo del debate de la presencialidad, de la educación. Fue un fallo ejemplar en cuanto a federalismo. Y eso mismo... Sí, estoy muy de acuerdo jurídicamente. Aunque quizás si me preguntás a mí de hecho, en la política de hecho cotidiana, soy bastante remiso a la presencialidad y soy muy cauteloso y muy preocupado estoy por lo que le pasa a los docentes y al contagio. En el tema específico, si vamos a lo práctico sanitario. Pero si vamos al fallo desde el punto de vista jurídico de preservar los principios constitucionales del federalismo, es claro que la educación, la salud, la seguridad son órbitas de las provincias y del gobierno de la ciudad. Nosotros los bonaerenses muchas veces no lo tenemos muy en claro, que la seguridad, la salud y la educación son temas de nuestra gobernación y que manejamos nosotros. No lo maneja ni el intendente municipal ni lo maneja el presidente de la Nación. Lo debe manejar cada una de las provincias. Bueno, ese fallo de la Corte que vos nombrás, ¿estás de acuerdo con ese fallo de la Corte? Sencillamente porque ha traído mucha polémica en estos días debido a lo que resolvió, digamos, y que pareciera estar por encima de la decisión presidencial. Por eso a mí me parece que el fallo, desde el punto de vista jurídico, es muy bueno. Desde el punto de vista de hecho, creo que el gobierno de la ciudad tendría que haber congeniado con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el Estado Nacional una política en común. Porque también creo acá que hay un gran debate para los años que vienen, que es el tema del AMBA. El AMBA no tiene un formato jurídico ni en nuestra Constitución ni en nuestra legislación en el Congreso. Y indudablemente para el vecino de Ramos Mejía, el vecino de Tapiales o de Celina y el vecino de 3 de Febrero, de San Martín o de Vicente López, somos casi una misma unidad con la ciudad de Buenos Aires. Esa región metropolitana necesita una legislación, necesita una coordinación metropolitana absolutamente distinta. Y se nota claramente en la pandemia lo que nos ha pasado. Como no hay una legislación ni una coordinación del área metropolitana, bueno, está pasando lo que pasa, por ejemplo, con la presencialidad en las aulas. Hay algo que para los peronistas mucho no se entiende, porque esa fuerza que vos representás, que es el Partido Federal, tiene a hombres como Julio Bárbaro, precisamente, y son hombres destacados del peronismo y vienen de origen peronista. ¿Por qué son tan críticos con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, siendo que son del mismo partido, no? Nosotros somos críticos del gobierno nacional y provincial, porque en realidad nosotros creemos que no ha sido una política eficiente y una gestión eficaz durante este año y medio de gobierno, esta es la realidad. Intentamos ayudar en materia sanitaria, en materia de salud, pero estamos muy preocupados con la gestión de gobierno. Somos críticos desde el punto de vista de lo que nos ha pasado en seguridad,
con lo que ha pasado en la economía. Atendemos la emergencia, pero somos muy críticos por una situación muy puntual de gestión de gobierno. No somos críticos porque nos pongamos en un lado de la grieta o en temas ideológicos o partidarios. Somos críticos específicamente nada más que por la gestión. Creemos que la gestión no ha sido lo suficientemente buena. Inclusive hasta me llama mucho la atención de un gobierno peronista, quizás por mi procedencia. De alguna manera a mí me parece y me suena como un ejecutivo bastante dudoso para un gobierno peronista. El peronismo en general puede tener muchos defectos para mucha gente, puede gustarte o no gustarte, pero en general en la gestión del Ejecutivo ha sido muy resolutivo y ha sido bastante eficiente. Este gobierno, del gobierno nacional, sinceramente la gestión no ha sido acertada. Lo digo, pero más allá de cualquier bandería, y lo digo inclusive con el deseo de que le hubiera ido mucho mejor de lo que le está yendo. ¿Vos considerás que este gobierno es peor o que el gobierno de Cambiemos anterior? Digamos, ¿hacés una especie de comparativo en cuanto a lo que tiene que ver con el anterior gobierno, tanto de Macri como María Eugenia Vidal? Yo creo que, por lo menos desde mi militancia política, el retorno a la democracia es uno de los gobiernos hasta ahora, bueno, la verdad, más ineficientes. Ahora, también tengo que ser sincero, estamos en una emergencia sanitaria, entiendo el tema de la pandemia, pero pese a esto, noto permanentemente una recurrencia a idas y venidas en materia de ministerios, en materia de resoluciones, en materia de cuestiones accesorias, transformarlas en principales y cuestiones principales no abocarlas. Esto es lo que yo noto básicamente de este gobierno y que realmente me preocupa. Bueno, ahí el hombre Miguel Saredi muy concreto, muy claro en cuanto a su postura que tiene obviamente esa crítica muy fuerte al gobierno provincial, gobierno nacional, hombre que representa al federalismo y insisto, lo que decía al comienzo del reportaje, hay que tener en cuenta nosotros como un programa periodístico y regional que lo somos, no vamos a dejar de lado que estamos en pleno de un año electoral y estas cosas se van a ir sucediendo a lo largo de todo este tiempo. Vamos a una pausa. Estamos presentando Momento Azul, que es una iniciativa de la Municipalidad de 3 de Febrero que escuchó nuestras necesidades. Yo quiero que el día de mañana haya una sociedad que abrace a mi hijo con todas sus características y que podamos convivir todos. Y es importante que todos los comerciantes puedan tener un momento azul para que se conozca más lo que es el autismo. Arco Morado se sumó a la iniciativa de manera encantada para que como compañía podamos visibilizar esta temática y ojalá se sume mucha más gente para que esto sea como cada vez más visible y más importante. Y entre todos trabajando juntos a generar más integración. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Decíamos al comienzo del programa que teníamos el bloque de salud, como siempre me va a acompañar Amelia Franchi, pero antes de la charla con Amelia Franchi, que tenemos mucho para hablar de vacunas, de lo que tiene que ver con esta idea que el propio presidente de Estados Unidos, Biden, reclamó a los laboratorios de liberar las patentes, algo que venimos hablando hace mucho tiempo con Amelia en este bloque. Evidentemente, yo no creo que Biden lo escuche, obviamente, pero lo concreto es que en medio de una pandemia se cae de maduro que las patentes o que las vacunas, que son imprescindibles, deberían dejar de ser un negocio o de tratarse tan solo desde el ámbito de lo comercial. Pero bueno, antes de hablar de eso, yo quiero presentar a Lorena Rey, que es licenciada en Psicología, y el tema que nos llama a hablar con ella en esta oportunidad tiene que ver con los embarazos, que no han disminuido, un caso llamativo, que no ha disminuido, al menos en la Argentina, en este tiempo de pandemia. Y la cuestión, más que nada, de la charla con ella, o al menos que nos explique, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cómo es o cómo llevan adelante los embarazos? Si es realmente
la situación más buena que tienen las mujeres a lo largo de su vida, como se manifiesta de manera común, ¿no es cierto? Uno piensa que llegar al embarazo, o al menos lo que uno escucha, que cuando las mujeres llegan a eso, llegan a su plenitud. ¿Esto es tan así? Y además, ¿cómo se lleva la gestación en tiempos de pandemia, digamos? ¿Cómo se lleva en lo que tiene que ver con lo psíquico, ¿no? Porque si hay algo que ha jodido mucho esta pandemia, tiene que ver con lo psíquico en los distintos aspectos de la edad de cada uno, ¿no es cierto? En los distintos extractos, ¿no? Porque en las personas mayores, en los chicos, y en este caso puntualmente, como manifestábamos, la idea que Lorena nos cuente cómo repercute en las embarazadas. Gracias, Lorena, por estar del otro lado. Primero, gracias por el espacio para poder hablar de estos temas que consideramos sumamente importantes. Bueno, un poco hablar primero tal vez de lo que es la psicología perinatal, que no todo el mundo conoce, ¿no? La psicología perinatal es una parte específica, una especialidad dentro de la carrera de psicología que tiene que ver con los procesos de gestación, ¿no? El embarazo, el parto, el puerperio y los primeros años de crianza. Y bueno, nosotros básicamente lo que intentamos es visibilizar esta temática, ¿no? Y las dificultades que se suscitan a partir de estos procesos. Hay muchos cambios en las mujeres y las personas gestantes a partir del advenimiento de un embarazo. Como tal, consideramos como clave trabajar en lo que es la prevención, ¿no? De la salud mental materna. Justamente ayer conmemoramos, bueno, miércoles, conmemoramos el Día de la Salud Mental Materna, Día Mundial, que se hizo justamente para visibilizar, ¿no? Esta temática y la importancia de la detección temprana, ¿no? De ciertos síntomas que consideramos como importantes y que afectan, ¿no? No tanto, o no solo, mejor dicho, la salud mental materna, sino también el vínculo temprano con el bebé. Bueno, a ver, en líneas generales, cuando llegan a consulta, que esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en líneas generales, más del 70% de las mujeres que presentan sintomatología en la etapa perinatal no están diagnosticadas, ¿no? Entonces, cuando llegan a consulta en general, ya hay un problema que está instalado, ¿sí? Y que es algo a tratar. Digo, por eso trabajamos mucho en prevención y diagnóstico temprano, oportuno, ¿no? Para poder generar el tratamiento antes de que se instale como con mayor dificultad el problema. En líneas generales, muchas vienen, a ver, los casos más sencillos son cuando vienen por ciertas dudas o sensaciones como de soledad o de no saber qué hacer o cómo afrontar ciertos cambios, a ver, no solo corporales, sino también del estado del ánimo. A veces aparecen estados de ansiedad en relación al embarazo. Tiene mucho que ver con la propia historia, con los propios vínculos, ¿no? Los vínculos nuestros con nuestra mamá, con nuestro papá. Hay un momento determinado en donde se empieza a reeditar todas estas cosas que nos fueron pasando en la vida y hoy nos impactan en el proceso de embarazo. Entonces, muchas veces la consulta viene por ahí. Después tenemos consultas más específicas, esto que les decía, cuando no hay un diagnóstico oportuno, en donde tal vez lo que se empieza a presentar son trastornos de ansiedad o trastornos de alimentación o lo que nosotros llamamos la depresión perinatal, que entra tanto en el embarazo como en el parto, ¿no? Muchas veces empieza en el embarazo, pero no se detecta hasta que ya el bebé está nacido o nacida, y bueno, y obviamente esto va a tener un impacto en el vínculo, ¿no? Y aparece un montón de síntomas, muchísimos, algunos de ellos más sencillos, otros más graves, ¿no? La clave siempre es detectar si esto persiste o no en el tiempo, de cuánto tiempo estamos hablando, porque digo, una vez hay un mito que ronda desde siempre, que es que el embarazo es un predictor de salud mental, y esto hoy sabemos que no es así, que no es verdad, que no es que uno está embarazado y entonces el estado es de absoluta felicidad, sino que hay un montón de cosas, como también el cambio en nuestra identidad, que tienen un impacto en este momento. Lorena, para ir culminando ya y tratando de que nos escuche, porque tenemos una comunicación bastante difícil en el día de hoy. Lo que notamos con la pandemia es que se agudizaron un montón, ¿no? La presencia de sintomatología en la etapa perinatal. ¿Por qué? Porque con el aislamiento, ¿no? Y la falta de redes, la falta de sostén, estas situaciones se agravan mucho, ¿sí? Entonces, y por demás, la violencia obstétrica ha aumentado muchísimo durante el año pasado. Hay cifras que son sumamente alarmantes en tanto control
del embarazo, que usualmente uno se fija en la salud física y la salud mental queda como en detrimento, ¿no? Y no hay nadie que pueda estar chequeando cómo están, ¿no?, las personas gestantes. Y en este punto, por supuesto que toda esta situación, más los momentos en donde ecografía sin acompañante, parto sin acompañante, y esto tiene un impacto en la salud mental materna implacablemente, ¿no? No hay manera de evitarlo. Entonces, la realidad es que nosotros estamos viendo mucho esto desde Las Otras Caras, que es la agrupación donde trabajamos justamente para llevar información, ¿no? Para tratar de evitar este tipo de situaciones. Estamos viendo cada vez aparecer más casos, el impacto emocional de estos eventos que les decía recién, ¿no?, de la soledad o el no poder estar acompañadas, muy alto realmente, y tiene el impacto no solamente en la persona que está gestando, sino también en el vínculo, ¿sí? Porque hay una cuestión que tiene que ver con un continuo, no pensamos como cosas separadas la etapa perinatal, es un continuo. Entonces, lo que impacta en el embarazo seguramente va a tener alguna secuela en el posparto y en este vínculo temprano. Por supuesto que cuando hablamos de violencia obstétrica en el parto, que hay situaciones que son muy graves y terminan muchas veces en la muerte tanto del bebé como de la persona gestante, esto no es sin consecuencias. Entonces nos parece sumamente importante poder hablar de estos temas, llevar la información, y que no es solamente esto y que es importante. Los profesionales y las profesionales tenemos que estar actualizados en estas temáticas para poder acompañar estos casos que nos llegan, no disminuir, digamos, el dolor de la persona que llega a consulta. De por sí ya es difícil que lleguen, ¿no?, de modo temprano, entonces cuando llegan lo que se necesita es un acompañamiento y un sostén muy fuerte. Hay que poner el cuerpo ahí, donde el cuerpo justamente del consultante queda muy atravesado por todas estas situaciones que mencionaba. Era Lorena Rey, psicóloga, con una temática, como decía, interesante. Estamos medio atravesados con unas cuestiones técnicas. Vamos a tratar de retomar y reencauzarnos para estar un poquito más tranquilo. Doctora, cuénteme, ¿ya se terminó todo esto? Porque evidentemente los números, a pesar de que, como siempre, y la propia Lorena manifestaba recién en el audio, nosotros grabamos un día jueves, venimos de un día miércoles que hemos tenido el récord de muertos en la Argentina con 663 casos, pero pareciera que se va amesetando o se va minorando la cantidad de casos. Otros dicen que hay menor cantidad de testeos y eso implica la baja en los casos. Bueno, hay distintas miradas. Doctora, quiero saber su mirada, si esto ya terminó, si sigue. Mirá, no, esto sigue, estamos en la segunda ola. Hoy estaba escuchando noticias de España con su cuarta ola. Así que estamos en la segunda ola. Significa que cuando sube, como ha subido, ahora está como amesetado un poco. Y se están viendo la cantidad de fallecidos lamentable de 663 personas, cada una con una familia detrás, cada una con un sufrimiento, que ha sido el pico que viene de cuando pasaron 15 días atrás, cuando se empezó a tener tanta cantidad de contagios, ¿no es cierto? Se supone que esto está mesetado, pero es importante entender que las cuestiones son dos. Una, que la presencialidad en los lugares hace que haya más contagios. Dos, hay una nueva cepa, que no es que es nueva, sino que es con la que se contagió el presidente, que es la andina, que viene de Perú, que es altamente contagiosa, pero que además es bastante importante en todo lo que afecta a las personas jóvenes. Y me permito decir que si seguimos encontrando fiestas en los lugares donde encontramos 200 personas bailando, tomando del mismo pico, de la misma copa, y otras situaciones complejas, como personas que llegan con falsa documentación de que están libres de COVID, o situaciones en donde haya manifestaciones en contra de la no presencialidad, todo eso hace que no podamos frenar esto. Entonces, si queremos frenar, hay el camino de la vacuna y el camino del cuidado de los DNU, que tenemos que quedarnos en casita después de las 8 y controlar. Y si tengo fiebre o tengo algún síntoma, estoy poniendo en peligro muchísima gente. También ha sucedido que han cerrado una escuela entera en Flores
de una manzana porque tenían contagiado a todas las personas que trabajaban. A pesar del fallo de la Corte, hay que decirlo. Y con respecto al fallo de la Corte, que te escuchaba en el bloque anterior, si querés te leo pedacitas cosas que dicen los médicos, que somos los que estamos médicos, agentes de salud, que están en la trinchera. Que saben un poquito más del tema que lo de la Corte, que estamos creo. en la trinchera, que estamos tratando, van a llegar ahora 200 respiradores para repartir, están llegando nuevos tests, como 5.000, están llegando vacunas de AstraZeneca, 800.000 para las personas que se dieron la primera dosis, que se puedan dar la segunda. Se acaba de confirmar que la Sputnik Light, que es una sola dosis, te cubre el 80%, se está confirmando que se va a hacer acá la Sputnik, se está confirmando que también la de AstraZeneca y la China puede ser que se pueda hacer acá en Argentina, y hay una lucha con, no se puede creer, pero el presidente Biden diciendo que hay que liberar las patentes. Bueno, esa y es entonces, la noticia del día de hoy. Si todo esto está funcionando, si todo esto está realmente funcionando, llegando las vacunas el 19 de mayo, llegan las de AstraZeneca, que las Sputnik también están llegando para la segunda dosis. Más lo que se hace es justamente, mientras se hace todo este esquema, debemos quedarnos en casita. Al respecto de la Corte, hay una serie de, viste que siempre van, ¿no?, las noticias de chat en chat, y si me permiten les voy a leer una que está circulando y que realmente me pareció muy interesante. Ustedes sabrán a quién se la están dirigiendo. A ver. Dice, se toman el tiempo que ellos quieren para trabajar y fallar. Cobran el triple que los políticos. No pagan impuestos. Tienen asegurada la estabilidad. Se retiran cuando ellos deciden. Además, no los elige el pueblo. Se adjudican conocimientos sanitarios y resuelven presencialidad que ellos mismos no cumplen. No tienen, tal cual. Que ellos mismos no cumplen. Entonces, yo creo, bueno, se sabrá para quién se la estamos dirigiendo, pero es una charla que se va dando de médico en médico, ¿no? Y entre esas cosas, también hay un tema, se habla, ¿no? y dicen que la Suprema es de pollo. Exacto. Lo concreto es que no se trata ni de un apoyo al gobierno, ni mucho menos. Me parece que hay situaciones y roles que, en la medida de la situación que uno está atravesando, debieran cumplirse. Es lamentable, porque estas situaciones pasan solamente en la Argentina, o al menos no en muchos más países, ¿no? Esta injerencia o esta situación de la Corte en un momento particular, digamos, e inclusive hasta sobre un decreto que ya, como dijo el propio gobierno, ya no está, digamos, porque ahora en vigencia está otro, ¿no es cierto? O sea que tendría que haber otra presentación y demás. Son cuestiones jurídicas que uno desconoce, pero lo concreto y a lo que voy puntualmente es que ¿por qué no hay una especie de comunión entre los distintos sectores y se pone como prioritario el tema de la salud, que en definitiva se trata de eso, ¿no? Simplemente te doy 2 datos más. Una burbuja de escuela hace que haya un montón de chicos con un montón de familias en aislamiento. Si hay una burbuja, que hay alguien que aparece, hay una burbuja que separa. ¿Sabés cuántas burbujas hay paradas en docentes, en escuelas, en la Cava? 600. Y cada niño es una familia. Y por último, quiero decir que por más que haya respiradores, no pasa por los respiradores. Tenemos que tener el respirador, la gente que lo maneja, los enfermeros, los médicos. Estamos agotados de todo esto. Así que es importante que tengan conciencia que tenemos que quedarnos en casa a partir de las 8. No es tan difícil. Doc, te agradezco mucho. Nos vemos. Bueno, esta es la situación. Los casos siguen su curso. Nada indica que esto haya terminado, a pesar de que los números parecieran más amables que en otro momento. Yo no me quiero ir del programa del día de hoy sin hablar de la situación que están viviendo los hermanos colombianos, en una situación que el Estado está reprimiendo, está tomando una actitud totalmente desconocida, porque uno lo poco que conoce o la información que le llegaba
era que Colombia era un país en donde algunos sectores revoltosos o sectores, digamos, ligados al narcotráfico tenían su vida, pero acá hay otra situación. El pueblo se ha levantado, el pueblo ha tenido una actitud, digamos, contraria a toda la política que está llevando adelante el gobierno, un gobierno con características muy similares inclusive el actual presidente, muy similar a lo que hace habitualmente el propio Bolsonaro en Brasil, digamos, con, no sé, apariciones por Facebook y demás, pero fuera y totalmente desfocalizado de la problemática que tiene su país. Nosotros vamos a mostrar un audio, vamos a mostrar imágenes de la situación de Colombia y nos vamos a ir y nos vamos a encontrar la semana que viene con más aciertos y errores. Han sido muy amables por estar del otro lado. Por favor, ayuda, se está quemando las casas. ¡Bájate, bájate de allá! ¡Vení para acá! ¡No! ¿Qué le hicieron, güey? Nos están dando bala, nos están dando bala. Tenían civiles y les bombardearon. Dios mío. Hijueputas. Hijueputas malparidos, hijueputas.